Buenos días, amigos. Estoy seguro que más de uno os habrá extrañado este título que he elegido para el videoblog, ¿verdad? Los capitanes de la época de la vela y sus miedos y sus peores pesadillas. Tenéis que entender que la relación que se establecía entre un capitán de los de la época de la vela, de los grandes veleros, me estoy refiriendo sobre todo a la época de los grandes veleros mercantes, también en algunos casos buques de guerra, incluso buques de pesca, balleneros, etcétera, en una relación muy especial. No tiene nada que ver la relación entre el capitán de un buque de hoy en día, de un moderno mercante o un moderno buque de pasaje, que la relación que mantenían estos hombres con sus buques de velas, con los veleros. Los veleros eran como una prolongación del capitán, de su personalidad, de sus miedos, de sus vicios, de sus habilidades. Era su reflejo. El barco, por lo general, era el motivo por el cual vivían, era el eje en torno al que giraba sus vidas. Por eso se establecía en ellos entre el barco y su capitán una relación muy especial. Veían los barcos de una forma muy distinta a la que podemos tener nosotros hoy en día de cualquier barco. Os voy a leer, por ejemplo, un par de pasajes de Joseph Conrad. Sabéis que tengo auténtica veneración por este autor, de un libro que se titula El espejo del mar, que nunca me cansaré de aconsejároslos a todos los que sintáis afición por estos temas. Fijaos el comentario que hace Conrad refiriéndose al buque de vela y a la velocidad de los grandes veleros, por ejemplo. El velero, cuando yo lo conocí, en los tiempos en que alcanzó su perfección, era una criatura sensible. Cuando digo los tiempos en que alcanzó su perfección, quiero decir perfección en cuanto a la estructura, el aparejo, las cualidades náuticas y la facilidad de gobierno, no así en lo que se refiere a la velocidad. Ese grado ha desaparecido con el cambio del material de construcción. Ninguno de los buques de hierro de anteayer llegó jamás a las prodigiosas cotas de velocidad que el arte marítimo de hombres famosos en su época había logrado de sus predecesores de madera, chapeados de cobre. Se refiere al revestimiento de cobre que llevaba la obra viva del barco. La obra viva, que es la parte del barco que va debajo del agua, se revestía de cobre, que es altamente tóxico para que los organismos marinos no se adhirieran al mismo. Cuando se adherían, pues morían, y el barco pudiera mantener durante mucho tiempo su velocidad. Fijaos las cosas que dice Conrad sobre los veleros, las cuales son realmente muy discutibles, pero bueno, para él como marino de la época de la vela, como marino ochocentista que era, puesto que desarrolló su carrera a finales del siglo XIX, su carrera como marino, no así la de escritor, fijaos las cosas que dice sobre los barcos de vela. Tal era la relación de los capitanes con sus barcos, que los capitanes tenían una serie de temores, una serie de terrores, de cosas que les podía ocurrir encontrándose embarcados. Había muchos terrores que no solo eran de los capitanes, sino de todos los marinos en general. Todos los marinos sentían este tipo de miedos. Lo que pasa es que en el capitán eran mucho más patentes, mucho más íntimos, puesto que él era el responsable del buque y, como hemos dicho, el buque era una prolongación de él mismo. ¿Cuáles eran estos miedos? ¿Cuáles eran los grandes temores, las pesadillas que un capitán tenía en el desempeño de su función en cuanto a su buque? Pues os las voy a detallar. Había muchas, pero bueno, os voy a detallar las cuatro principales. La primera la hablé de ella en el videoblog de ayer, cuando hablábamos de sotavento y barlovento, ¿verdad? Tener un arrecife a sotavento teniendo mal tiempo. Te das cuenta que el velero, el barco de vela, el barco que no tenía motor, dependía del viento, dependía de los elementos para navegar. Y si una tormenta le pillaba encontrándose a barlovento de un arrecife, es decir, tenía el arrecife a sotavento, a las posibilidades de que acabase embarrancando, encallando, naufragando en dicho arrecife eran muchas. Por eso los barcos se navegaban siempre a mucha distancia de la costa
y se acercaban a la costa cuando tenían que recalar o para entrar en puerto, ¿verdad? Esa era una de las grandes pesadillas de los capitanes de los siglos XVII, XVIII y XIX. Otra, las calmachichas infinitas, ¿no? Esas calmachichas son esos mares, aquellos mares en los cuales no había ni una gota de viento, en los cuales el barco se podía pasar semanas estancado. En un gran velero estar mucho tiempo en mitad de una calmachicha significaba consumir las provisiones, consumir el agua, por lo general se veía que calmachicha no llovía, retrasos en la entrega de la carga, en fin, una auténtica calamidad. No era de las pesadillas o de los miedos más preocupantes, por decirlo de alguna forma, de los capitanes, pero ahí estaban las grandes calmachichas. No sé si habéis visto Master and Commander. En Master and Commander se ve una de estas calmachichas, ¿no? Que imputaban a aquel pobre guardia marina que decían que era gafe. O si os gusta Conrad y habéis leído, por ejemplo, La línea de sombra. En La línea de sombra se describe una de estas angustiosas calmachichas. Otro de los miedos de los capitanes, de cualquier marino, pero insisto, en los capitanes con más fuerza, por su relación con el barco y por lo que he explicado, que el barco es una prolongación de ellos mismos, era la varada, en que el barco quedase sin agua debajo, como decía también Joseph Conrad, que el barco quedase varado, que era algo que solía ocurrir con frecuencia y que no tenía por qué significar la pérdida del barco, pero que al capitán le suponía casi diría yo que en fin, una situación muy desagradable. Conrad también define este temor del capitán a las varadas de la siguiente forma, con el siguiente texto, fijaos. La varada le produce al marino, más que ningún otro lance, una sensación de estrepitoso y rotundo fracaso. Hay varadas y varadas, pero puedo decir con absoluta certeza que el 90% de ellas son casos en los que un marino, sin deshonra, puede muy bien pensar que más le valiera estar muerto. Y no me cabe duda de que, entre los que han pasado por la experiencia de ver su barco tocar fondo, el 90% pensó positivamente por el espacio de unos 5 segundos que más le valdría estar muerto. Tocar fondo es la expresión profesional para un barco que ha varado en circunstancias benignas, pero la impresión es más como si el fondo hubiera asido a la embarcación. Para los que están sobre cubierta es una sensación sorprendente. Es como si los pies se vieran atrapados por un cepo imponderable. Uno siente amenazado el equilibrio de su cuerpo y el seguro aplomo de su espíritu queda anulado al instante. Un verdadero trauma, vamos. Y el cuarto motivo, que era una de las pesadillas de los capitanes de la época de la vela, quizá la pesadilla más recurrente que sufrían estos hombres, era algo muy desconocido y que a la gente le llama mucho la atención. Esa pesadilla, ese terror que sentían los capitanes de la época de la vela, repito que eran barcos, los barcos de vela eran barcos que precisaban del viento para navegar, estaban a merced de los elementos. Esa pesadilla, digo, era que se les parara el cronómetro. El cronómetro era eso, un cronómetro, un reloj de muchísima precisión que se utilizaba para navegar y gracias al cual se calculaba la longitud. Sin cronómetro no se podía por aquel entonces calcular la longitud de una manera precisa. El hecho de que se les parara el cronómetro era una auténtica pesadilla para los capitanes. Cuentan en crónicas de la época que había capitanes que se despertaban por la noche gritando, empapados en sudor, con una pesadilla espantosa en la cual se les paraba el cronómetro de a bordo. Para navegar, para hacer navegación de altura es necesario, por supuesto, el compás, la brújula, el sextante y el cronómetro. Mucha gente, muchos marinos de hoy en día no saben, marinos no profesionales me refiero, no saben ni lo que es un sextante ni lo que es un cronómetro. Hemos hablado de ello aquí con frecuencia, ¿verdad? Que sí, navegan con equipos electrónicos de navegación, que sí que es navegar, pero que navegar con esos equipos no significa que sepamos navegar. Para saber navegar hay que saber manejar el sextante y hay que saber manejar el cronómetro y las tablas y el almanaque náutico, etcétera, etcétera. Básicamente estas eran las 4 grandes pesadillas, los
4 grandes terrores que atenazaban a aquellos marinos de los grandes buques de vela. Volveremos con más historias de estos marinos y volveremos con más historias de estos grandes veleros mercantes que recorrían todos los océanos y cuya estampa todos más o menos tenemos grabadas en la memoria. Espero que os haya sido de interés este pequeño videoblog. Un fuerte abrazo marinero a todos, como de costumbre.